Así que es el que llega al final. A mí me ha causado mucha tristeza y he estado en una lucha por si debo decirlo, y lo voy a decir, porque una nota negativa a veces no es la mejor, pero hay que decirlo a veces. Yo tuve una experiencia en El Salvador, allá por 1979, con una señora, una mujer, que por varios años había estado bajo el poder de Satanás, literalmente. Entre otras cosas, esa mujer tenía relaciones sexuales con un espíritu. Son cosas tremendas. Algún día tendré la oportunidad de entrarles en detalle. Fue una lucha muy grande que el Señor tuvo para liberar a esa mujer. Y después de ello, ella caminó en los caminos del Señor por muchos años. Pero hace 4 años me dijo un señor, un hermano, un pastor, me dijo, y ella volvió a sus caminos viejos. Me causó mucha tristeza. Yo espero algún día poder localizarla de nuevo y ver si logramos, por la ayuda del Señor, que ella entienda que Él todavía la está esperando. Una de las últimas veces que hablé personalmente con ella, estábamos en una reunión de directores de escuela sabática y había llegado ella a esa conferencia allí y ella me dijo, pastor, cuando yo dejo de orar, cuando mi relación diaria con Dios es descuidada, inmediatamente el espíritu se siente que está ahí. Y aparentemente algo pasó. Lo digo, hermanos, porque no importa cómo nos sentimos hoy, cada día es un desafío. Es cierto que la victoria de hoy nos condiciona mejor para la de mañana, pero cada día es una batalla. Y el texto dice que es el que persevera hasta el fin. Tenemos, ¿qué serán? Unos 30 minutos. 40 minutos. Yo quisiera, mañana antes de venir para acá, estuve orando y tuve la impresión de que debo de decir poquito y abrir la oportunidad a que ustedes hagan preguntas, si las tienen, relacionadas a los 3 temas que hice o presenté para ustedes. El primero, recuerden, nos hablaba del valor. El segundo, del desarrollo en lo que se refiere al carácter, la sabiduría y la gracia. Bien, y ahora al final hablamos de el poder, sobre todo la fuente del poder. Sé que algunas declaraciones se hicieron relacionadas con asuntos teológicos. Al mismo tiempo fui consciente de que algunos asuntos no entramos en esos detalles, pero sí me gustaría que algunos de ustedes, si tienen alguna pregunta específica que todavía quede en su mente de que algo que no se dijo con claridad o que puede ser que fue una contradicción o algo que usted conoce, pues tenga la oportunidad de preguntar. Yo no estoy seguro si voy a poder contestarle, pero trataremos de hacerlo. ¿Preguntas? Sí. No quedó muy claro cuando usted hablaba sobre un ejemplo que dio de la testimonio de la Biblia sobre hasta cuándo uno puede pedirle pruebas a Dios, ya si eso es bueno o eso es malo, porque muchas veces
el enemigo también lo engaña a uno cuando dice, Señor, dame una prueba si debo hacer esto. Y de pronto la prueba viene, no sé si es de quién, del enemigo o de Dios. Eso me recuerda algunas cosas interesantes. El asunto de pedirle pruebas a Dios. En el caso específico de Gedeón, que fue el que estudiamos, que le ponía pruebas al Señor, note que depende qué tipo de prueba le estamos pidiendo al Señor. Gedeón le pedía al Señor evidencias, la primera, de que él era el ángel de Jehová, porque yo creo que Gedeón de alguna manera sabía que hay un enemigo que a veces se viste como ángel de ¿qué? De luz. Así que ahí comienza el primer detalle. Así que si en verdad es contigo con que estoy hablando, entonces quédate aquí y espera, yo quiero ver, quiero una prueba. Esa prueba era la evidencia también de que eres el Señor y quiero evidencia de que estás conmigo. No son ninguna de esas pruebas que él le planteó a Dios, eran pruebas para tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? No es que qué voy a hacer, sino pruebas de que estás conmigo. Lo mismo que la señora en la casa quiere, que usted todos los días le pruebe que usted la quiere. Y usted dice, pero si ya te lo he dicho. Pero, ok. Y no está mal que nosotros, yo no diría que le pidamos, sino que estemos atentos a las evidencias, porque Dios todos los días nos da pruebas de que está con nosotros. Así que si se trata de esas pruebas de que Dios está conmigo, esas hay que ponerlas siempre. ¿Por qué? Porque uno es el que a veces se aleja, así que uno tiene que estar constantemente vigilando que no estoy lejos de quién, del Señor, que el Señor está conmigo. Y nosotros los adventistas creemos que Dios es un Dios presente, que se interesa en las cosas de nuestro diario vivir y que interviene. Hay otros cristianos que piensan que Dios existe pero está por allá bien lejos y que de vez en cuando las cosas se ponen muy mal, entonces Él viene y aparece. Pero que a nosotros nos deja operar. Tengo una persona muy cerca que dice que Dios no hace ese micromanage. Dice que Dios no hace ese tipo de trabajo de administración micro. Yo sí creo. En mi experiencia personal, en mi vida personal, yo tengo evidencia de intervenciones muy personales y muy particulares que me hacen creer que Dios sí se interesa aún en los detalles y no solamente en las grandes decisiones. Ahora, cuando se trata de qué debo de hacer y qué decisión, entonces ahí viene otra gente que tiene también la tendencia a poner pruebas, pero ya entramos en otro terreno, porque de hecho ustedes saben que está el zodíaco y están las cartas y están las hojas de té en la taza de té y hay un montón de otras cosas más que se usan para tomar decisiones desde tiempos inmemoriales. Y a veces nosotros, influidos por esa cultura, entonces también queremos usar la Biblia o cosas parecidas para que el Señor nos diga qué debemos hacer. Y en ese sentido yo le digo, cuidado, porque como usted dice correctamente, el enemigo puede manipular las cosas. Una experiencia que yo tengo personal de eso, muy vieja, fue cuando yo tendría unos 19 años. Era el primer año de
que había llegado a estudiar teología y ya se le había metido en la cabeza al muchacho que tendría que casarse, porque los pastores tienen que casarse para que los ordenen, por lo menos así era en aquel tiempo. Y yo estaba pensando, ¿qué hago? Y un día me recuerdo que me fui a la iglesia, una iglesia que está cerca de la universidad, allá en Costa Rica, en un pueblo, una ciudad que se llama Alajuela, la iglesia central de Alajuela, y me senté mientras que iba a comenzar un culto al cual yo debía de asistir como alumno de la escuela de teología. Me senté en la última banca atrás, no habían hermanos, todavía no habían llegado, y entonces me puse en un papelito el nombre de una muchacha y en otro papelito el nombre de la otra, y estaba yo orando para que el Señor me dijera cuál de las dos. La verdad, hermanos, es que con todas las oraciones y todas las cosas, después que salió el nombre que salió, no me gustó. No, Ruth ni siquiera la conocía, ni siquiera sabía yo que nada de eso. Así que yo sé de hermanos que hacen cosas tremendas para hacer decisiones y ponen pruebas para que el Señor le haga. Y yo respeto, quiero comenzar diciendo eso, yo respeto a los hermanos en lo que hacen. Porque yo sigo leyendo un texto bíblico que dice que Jesús, a una mujer que se acercó y le tocó el manto, diciendo, si tan solo toco el manto, voy a hacer ¿qué? Sana. Él la sanó. Y a la gente le decía, conforme a tu fe, así se ha hecho. Pero hay riesgos. Es decir, en la ignorancia nuestra a veces hacemos cosas y Dios, el Señor, porque es bueno, porque es misericordioso, porque es un Padre amante, porque está interesado, no se detiene a decir, no, así no es que es, como me debes de pedir eso. No, Él lo da. Conforme a tu fe, así es. Pero si tú tienes una relación con Dios diferente, a un nivel diferente, entonces no vengas a usar los caminos y la experiencia del que está comenzando. Bien, y tenemos que crecer en esa relación con Dios. Crecemos cada día en ella, es parte del desarrollo, en esa caminar con Dios, en que el Señor va conmigo y nos comunicamos, crecemos y tenemos otras formas más seguras de comunicarnos con el Señor para hacer decisiones. Y la primera es, hay que leer la Biblia. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, primero tiene que conocer a Dios y tiene que conocer cómo piensa Dios. Uno no puede conocer la voluntad de Dios si no sabe cómo piensa Dios. El apóstol Pedro, cuando escuchó que Jesús iba a morir, se acercó y le dijo a Jesús, no permitas que esto te acontezca. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás, tú eres escándalo, eres tropiezo para mí, porque no miras las cosas como las ve Dios, las ves como lo ven los seres humanos. Entonces, para comenzar a entender qué es lo que Dios quiere, tenemos que cambiar de pensar. Y la forma de pensar es leyendo la palabra del Señor y entendiendo cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y siguiendo sus ordenanzas. Esto es un aspecto. La otra cosa importante para tomar decisiones es esperar que Dios actúe y no apresurarse. Dejar que Dios tome la iniciativa. Hay que orar más. En la vida familiar y en la vida de trabajo. Una vez que yo estaba de rector, yo creo que eso se lo conté a los pastores en la clase que tuvimos, teníamos en el campus una situación muy difícil con un profesor.
Y era una situación muy difícil porque por eso era una persona muy valiosa, muy importante, de mucha influencia y al mismo tiempo estaba en un problema muy grande porque en la comunidad se había levantado un rumor muy fuerte de que él estaba prestándole atención a una mujer que no era su mujer. ¿Y cómo resolver eso? Y había presiones grandes de ciertos colegas en la dirigencia de la universidad que venían a mi oficina a exigir que se tomara una decisión, que detuviéramos el asunto. Yo hablé con el hombre y él se negó a todo. Aún lo traté de ayudar a entender que a lo menos tenía que evitar la apariencia de mal. Pero las cosas seguían y yo oraba. Claro que yo tenía el poder. Y ese es el problema. Todos decían que la culpa era mía. Pero como ya ustedes saben, ya les hablé del uso del poder. El problema es que cuando usted tiene el poder y tiene la responsabilidad, tiene que estar seguro que no está haciendo lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Porque si hace lo que usted quiere y no lo que Dios quiere, entonces ¿para qué tiene el poder? Así que yo iba al Señor en oración a decirle que Él me dijera qué había que hacer. Muéstrame qué debe de hacer. Eso fue en una cosa de una semana que se hizo el asunto crítico y fue el fin de semana que estaba más difícil la situación, porque eran los domingos que él se decía que se encontraba con la mujer y ese domingo las cosas se pusieron muy calientes. Y entonces la noche del domingo yo lo pasé orando y había estado esperando. El lunes en la mañana cuando yo entré a mi oficina, por debajo de la oficina, de la puerta de la oficina, había un sobre blanco con una carta cortita escrita con la firma de él, donde él me pedía que le diéramos lo que llaman un retorno permanente. Es decir, es una persona que trabaja en una institución pero viene de otro territorio, de otra división, y que entonces la iglesia lo traslada de regreso a donde vino. Y cuando yo abro la carta y veo eso, veo la respuesta del Señor. Yo no le dije al Señor que me tenga una carta ahí, no. Yo le decía, Señor, yo quiero que haga algo. Pero cuando yo veo la carta ya yo no le he puesto la señal, pero el Señor me está dando la señal. Y me dice, esto es. Y agarro la carta y cuando veo eso, seguida llamo al presidente de la junta y le digo, aquí tengo una carta que es así, así, así. Eran muy amigos los dos ellos. Y él ya sabía del problema que había. Y me dice el presidente, bueno, ¿y qué piensas que se debe hacer? Le dije, que se lo demos y ya. Y por teléfono nos pusimos de acuerdo, tomamos un acuerdo para luego registrarlo y acordamos darle lo que el hombre pedía, el retorno. Eso fue asunto de la mañana del lunes. En la tarde el hombre llegó a la oficina. ¿Y saben a qué venía? A pedirme que le devolviera la carta que se había echado para atrás, que siempre no. Y ustedes saben qué tenía que hacer yo. Yo tenía que quedarme donde le dije, lamento mucho, no hay vuelta atrás. Y se acabó. Así es que el Señor obra. Usted tiene que esperar, orar y esperar que el Señor le dé la señal. Y cuando el Señor le dice, por aquí es, vaya por ahí, sea lo que sea, vaya por ahí. No se adelante al Señor. Estaos quietos y esperar la salvación de ¿quién?
de Jehová. Para la toma de decisiones tenemos que presentar las cosas a Dios y Él va a actuar. Con los hijos, hermanos, con los hijos. Yo tengo muchas historias. Yo he aprendido que no hay mejor ayuda que el brazo de Jehová. Cuando usted tenga la tentación de irse a pedirle ayuda a alguien, dígase, ¿y por qué le voy a pedir a Él si yo tengo a quién? A Dios. Así que ese es el asunto de tomar decisiones. Hay que estudiar la palabra y saber, los consejos del Señor están allí. Dentro de la última palabra que dijo Pastor, no vaya a pedirle consejo a nadie, sino que vaya directamente a Jehová. Pero no sé, a veces que Dios puede, a través de esa persona, dar la respuesta que estoy esperando. Ok. Sí, está muy bueno que haya hecho esa pregunta, porque no creo que quise decir no vaya a pedirle consejo a otra persona. Dije no vaya a pedir ayuda, que son dos cosas diferentes. Y esto no lo estoy diciendo en el sentido absoluto, porque recuerden, estoy en el contexto de conforme a tu fe sea ¿qué? Hecho. Conforme a la fe sea hecho. En el caso específico ese que les mencioné, yo podía haber ido donde el presidente de la Junta una semana o un mes antes, pedirle ayuda, mira, hazme este favor, tengo este problema aquí, y lo negociamos y lo arreglamos, y por eso es que muchas veces ustedes pueden oír por ahí diciendo que aún dentro de la iglesia se hacen componendas. Pues sí, se pueden hacer, sobre todo cuando se ejerce cierto grado de ¿qué? De autoridad. Pero todavía en ese contexto es que donde yo digo, no te apresures en esa dirección, aunque tengas los contactos. El contacto verdadero es ¿quién? Es el Señor. Claro que hay que pedir ayuda, consejo. En la multitud de consejos hay que sabiduría. Y una respuesta clara es en ese mismo contexto. Cuando yo reveo la carta, yo tengo claro para mí y mi relación con Dios qué es lo que va a pasar. Pero tengo que depender del presidente de la Junta que diga también, que el secretario y los otros también se pongan de acuerdo. Pero lo que me toca a mí hacer en asunto de echarle ganas es asegurarme que el presidente decida pronto, que el otro lo haga ahorita y lo hagamos por teléfono, y no que dejémoslo para la otra semana y nos reunimos y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Entonces ahí puede ser que se me complique la cosa. Pero cuando Dios le abre la puerta, ¿usted qué? Entre. Usted entre. Dios hace cosas tremendas, poderosas. Hace cosas que uno no puede imaginarse en respuesta a una oración de fe. De tal manera que llega un momento en que usted no tiene que hacer la decisión. Dios hace las cosas, cambia las cosas de tal manera que la decisión se hace por sí sola. Por sí sola. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, pastor, usted dice que el poder, dice usted, que no lo tenemos nosotros, de parte aquí de Dios. Pues entonces lo que nosotros le pedimos es que, y ya que Dios haga las cosas. En el caso de los que no pudieron hacer pues entonces y fue porque estaban faltos de fe. Pues entonces, si yo tengo fe, ¿se puede alcanzar el poder? ¿O no tiene nada que ver la fe con el poder? Depende cómo definimos fe. Comencemos por ese lado. Para algunos, fe es creer. Y creer en el sentido de creer en algo, en términos de conocer algo, creer. Es decir, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que el sábado es el día de guardar. Yo creo que Dios es el creador. Yo creo que Dios tiene poder. Es creer. Y entonces usted tiene una lista de 28 ¿qué? Creencias o doctrinas. Y usted cree todo eso. Y entonces algunos dicen, ya usted tiene la fe de Jesús.
No, creer es una cosa. El diablo cree y tiembla. Ok. Así que ese creer no tiene que ver con poder. Con el poder como lo vimos esta mañana. Hay otra forma de ver la fe. La fe como un sinónimo de confianza. Ok, ya es diferente. Es confianza. Ahora, cuando usted estudia el concepto de confianza, ¿cómo es la confianza? La confianza es definida en el término humanos, es como el grado de riesgo que usted está dispuesto a correr. Eso tiene que ver mucho con el asunto de las inversiones, ¿sabe? Y por eso se habla de trust fund, fondos confiados y todas estas cosas. Confianza, el grado de riesgo. Entonces usted, por ejemplo, en este momento estamos aquí y se presenta una situación de crisis, problemas de salud. El predicador comienza a sentir como que le va a dar un infarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos al mecánico. Ok, y pregunto, hay un mecánico aquí para que me... No funciona, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? No se puede confiar en un ¿qué? En un mecánico para resolver un problema de una amenaza de infarto. Correcto. Pero si no, ese es el problema. El problema es que el sonido no está funcionando y de repente se fue. ¿Qué buscamos? ¿Al cardiólogo? Posiblemente no, buscamos a una persona que conozca de este asunto de electrónicos. Sucesivamente. Y así se da que uno en las relaciones con las personas, la confianza depende del problema, el riesgo que representa. Y traslado todo esto a nuestra relación con Dios. ¿A quién más podríamos ir con todos nuestros problemas, sino a quién? A Dios. Así que si tenemos confianza en un médico cuando se trata de estas cosas, confiamos en un maestro cuando se trata de esto, en un psicólogo cuando se trata del otro, en un mecánico cuando se trata del otro, cuando vamos con todas esas cosas a Dios, todo lo podemos confiar en Él. Entonces, antes de ir al psicólogo, vamos a Dios. No le estoy diciendo que no vaya al psicólogo, pero vamos primero a Dios. Generalmente la tendencia es al revés. Vamos al psicólogo y cuando no funciona, entonces vamos ¿a dónde? A Dios. Vamos primero al mecánico y cuando no lo arregla, entonces vamos a pedir al Señor. No, vamos al revés. Pidámosle al Señor y después vamos al psicólogo. Vamos al mecánico. Porque es confianza. Y la confianza es un asunto de amistad. De amistad. De conocerse. De compartir, de convivir. Esa es la confianza. Caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. Y desapareció porque se lo llevó ¿quién? Dios. Confianza. Cuando hay ese tipo de confianza con el que tiene todo el poder, usted no tiene el poder, pero usted tiene todo. ¿Se da cuenta? Usted no tiene el poder, pero como tiene amistad con el que tiene el poder, usted lo tiene todo, porque usted le pide y Él le va a dar. Y eso es lo que dice Jesús: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por nada estéis afanosos. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas esas cosas antes de que ustedes se la pidan. Así que no hay necesidad de tener poder, solamente hay que pedir, porque todo el poder está dado al Señor. Solamente dice, pidan. ¿Y ustedes no han recibido, dice Él? Porque no han ¿qué? Pedido. Pero tiene que ser basado en la confianza. ¿Pidan con qué? Con fe, no dudando, porque ustedes saben que Dios es
existe y es galardonador para los que le busquen. Ese es el secreto del manejo del poder. No es el poder nuestro, es el poder de Dios que está a nuestra disposición. Y Él, Todopoderoso, nos dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eso es todo. Ustedes se dan cuenta cuando saliendo Jesús de Jericó, aquel ciego gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba ciego. Y al final se lo traen. Y cuando Jesús lo ve, le dice: ¿qué quieres? Que vea. Y está bien, lo ves. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que usted quiera. Ese es Jesús, nuestro amigo. Yo prefiero decir el compadre. Un día de estos ustedes podrán meditar en Abraham. Abraham era compadre de Dios. Eran buenos compadres. Hasta el punto que una vez Dios iba a hacer algo terrible, iba a destruir las ciudades, y se dijo: bueno, ¿cómo voy a hacer yo esto sin decirle a mi compadre? Lea la Biblia a lo mexicano y va a ver que ahí dice así. Allí dice: ¿cómo voy a hacer yo esto y no le voy a decir a Abraham? Y entonces le cuenta a Abraham. Y el compadre dice: ¿pero usted qué va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer eso usted, compadre? Usted, el juez de toda la tierra, el hombre más el ser más justo del universo, va a hacer eso. Es una conversación entre ¿qué? Entre compadres. Abraham no tenía poder, pero tenía el que tenía el poder al lado. Y le dice: mira, compadre, si ahí hay 50 justos, se lo perdono. Hombre, compadre, ¿qué tal si le ponemos 45? Ok, pues 45. 40. Y ahí se fue para abajo, ¿verdad? Eso es fe, confianza entre compadres. Y cuando usted tiene ese compadre al lado suyo, tiene todo, mi hermano, tiene todo. Y ahora vamos a terminar. Para terminar, quiero que leamos un versículo o una pequeña porción que aparece en el libro de los Reyes. Es el segundo libro de los Reyes, el capítulo 13, y voy a leer a partir del versículo 14. Dice: estaba Eliseo, ustedes saben, se recuerdan quién es el profeta Eliseo, ¿verdad? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Esa declaración es interesante, impresionante. El profeta Eliseo, ustedes saben las cosas maravillosas que hizo Eliseo. Y lo interesante es que la historia nos cuenta que la Biblia nos dice que Eliseo murió enfermo. Eliseo, dice la Biblia aquí, que murió ¿cómo? Enfermo. Ya eso es para otro mensaje, otro sermón ahí. Porque a veces vemos a gente que muere en condiciones y decimos: pero si era un buen hombre que servía al Señor, ¿y por qué está muriendo de esa manera, no? Pero bueno, eso es otra cosa. Estaba tan enfermo que el rey Joás, el rey de Israel, que tenía su sede en Samaria,
Y esa es una historia que ya había, en la parte anterior ya se dice que fue el funeral de Joás. Ese rey Joás de Israel, llorando, descendió a él. Joás como que apreciaba, valoraba mucho el ministerio de Eliseo. Y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Eso nos recuerda a Elías. ¿Se acuerdan que cuando Elías subió al cielo, Eliseo estaba presente y había un compromiso de que si él veía a Elías salir, él recibiría una doble porción de ¿qué? De su espíritu. Pero ahora el asunto es que Eliseo se está muriendo. Segundo de Reyes 13:14. Y el rey, este rey que viene a visitar a Eliseo, usa las mismas palabras de aquel momento, de la despedida de Eliseo con Elías. Porque ahora Eliseo se está muriendo y el rey se está despidiendo de el profeta. Y dice entonces que Eliseo le dijo: toma un arco y unas saetas, las armas de guerra. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Es decir, entre los dos agarraron el arco y entre los dos pusieron la saeta. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Una profecía en el momento en que se lanza la saeta. No tenía las fuerzas Eliseo, era el rey el que estaba tirándolas. Y entonces Eliseo le da una orden. Le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Y cuál fue la reacción del profeta? Dice: y el varón de Dios se enojó contra él y le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hermano, ya estamos por irnos. Tenemos que despedirnos como Eliseo se despedía del rey. ¿Ok? Y el mensaje aquí es: ¿cuál es tu actitud? Y eso es: échale ¿qué? Ganas. Una diferencia en haber herido la tierra ¿cuántas veces? 3 veces, a haberle herido 6 veces. ¿Hay diferencia ahí? ¿Ah? ¿Con qué ganas lo hizo? Si lo hubiera hecho mejor, si le echa un poco más de ganas, hubiera resuelto el problema de una vez por todas. Como no le hizo de una sola vez por todas, entonces tuvieron problemas toda la vida Israel y Siria. Conforme a nuestro esfuerzo, conforme a nuestro empeño, conforme a nuestra decisión, conforme a nuestro compromiso, y voy a terminar diciendo conforme a nuestra perseverancia, nos será dado. Nosotros tenemos todo el poder de Dios a nuestra disposición, si queremos. Porque la pregunta es: ¿qué quieres? Y mi invitación, hermanos, es que vayamos aquí seguros de que el Señor va con nosotros y que es nuestro deber responder varonilmente al llamado del Señor y portarnos como hombres del Señor. Y ese es lo que Él quiere.
Somos instrumentos en las manos del Señor. El poder es de Dios. Pero nosotros tenemos que colaborar con Dios. Cuando el esfuerzo humano se une al poder divino, dice Elena de White, el hombre llega a ser omnipotente. Pero no es el poder del hombre, es el de Dios. ¿Y el poder de Dios es qué? Omnipotente. El Señor está conmigo, ¿qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Cuando se levantaron los enemigos contra mí, dice David, y ahí están un montón de salmos, de alabanza a Dios. Pero no es David, es el poder de ¿quién? De Dios. Creamos, confiemos, intimemos esa confianza, esa relación con el Señor y salgamos a honrar al Señor para que el mundo sepa que en este mundo el reino es del Señor, que Él es el que manda. ¿Sí? Así, hermanos, yo les invito en esta hora a que no nos saltemos de la mano del Señor. Cada mañana, entrégate al Señor, haz un compromiso con Él cada día, reconságrate a Él, llena tus baterías, sal a la tarea, a la batalla, no salgas solo. Recuerda que el Señor va contigo, varón valiente y esforzado. Oremos, hermanos. Padre bueno y misericordioso, grande es tu nombre, Señor. Para siempre, Señor, es tu misericordia y tu poder. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a servirte, Señor. No te apartes de nuestro lado en esta hora. Y así como estamos agarrados de la mano, Señor, queremos que también tú te unas a nuestro círculo y nos fortalezcas. Señor, el mundo es difícil y es duro. El terreno es árido, pero contigo, Señor, todo es seguro. Enséñanos a caminar contigo. Te rogamos, Señor, que tu bendición repose sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y en los otros hermanos que no estando con nosotros y aquí también forman parte de esta familia. Señor, hemos leído tu palabra, hemos escuchado tus promesas, tus consejos y en el nombre de Jesús venimos a pedirte que cumplas tus promesas con nosotros. Que vayas con nosotros, que nos des descanso, que nos des victoria, que nos des la paz, que salves a nuestros hijos, que fortalezcas al enfermo y al débil, que des victoria al que está en la batalla, que des sobre todo ánimo y fortaleza al que tiene las rodillas dobladas, Señor, y enseña a aquel que es ignorante a conocer. De modo, Señor, que tu luz brille en tu pueblo y que el mundo conozca que tú estás en medio de nosotros. Señor, al regresar a las iglesias, vamos deseando que la manifestación de tu bendición también alcance a cada uno de ellos allá. Y te agradecemos de manera muy especial por aquellas personas, nuestros hermanos, que han participado con nosotros aquí y que están acercándose paso a paso a formar parte de este gran ejército, tu pueblo, Señor. Ahora ellos, Señor, te conocen. Ellos han comprendido el plan maravilloso de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ellos han comprendido que tú deseas ser su Padre si ellos quieren. Auméntales la fe y enséñales a caminar contigo y permite que ellos también puedan ser una parte positiva y contributiva en el fortalecimiento de tu iglesia en este lugar. Te pedimos por la dirigencia de tu iglesia,
especialmente por la iglesia hispana. Te pedimos, Señor, que nos des la seguridad de que estarás con nosotros siempre. En Cristo Jesús.